Hasta acá hemos visto todas las características externas que nos van a permitir reconocer a los insectos para identificarlos y ver si se tratan de insectos plaga, benéficos o qué tipo de rol cumplen en el ecosistema, ¿sí? Ahora vamos a ver la morfología interna, cómo está dispuesto en su interior, para ver cómo de alguna manera asociamos este conocimiento al manejo de estos insectos plaga. Empecemos entonces. Vamos a ver primero un sistema digestivo. Fundamentalmente vamos a ver el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y algunos sistemas anexos. Vemos el sistema digestivo y evidentemente lo que primero vamos a distinguir son las partes que están conformando este sistema. Me voy a referir fundamentalmente a tres áreas o a tres regiones bien diferenciadas en el caso de los insectos. Estas tres regiones se denominan estomodeo, mesenterón y proctodeo. Estomodeo, mesenterón y proctodeo. Estomodeo es la parte anterior que va desde la boca y se termina en la válvula cardíaca, que es la que va a separar el estomodeo del mesenterón. El mesenterón va a ir desde la válvula cardíaca hasta la válvula pilórica y el proctodeo desde la válvula pilórica hasta el ano. Ahí volvemos a ver la misma disposición, ¿sí? Y empecemos viendo un poquitito la característica del estomodeo. El estomodeo inicia con la apertura oral, es decir, con la boca, y en la boca, fíjense, en el caso de los organismos masticadores, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es esta hipofaringe, se ve acá abajo, esta hipofaringe que va a trabajar o se va a ubicar en la posición, imagínense nuestra boca, ¿sí? Va a ubicarse como si fuera la lengua, ¿no? La hipofaringe va a tener la misma ubicación de la lengua. Por debajo de la hipofaringe, por debajo de esta, entre comillas, lengua, se va a encontrar un canal por el cual va a salir la saliva. Por supuesto se va a llamar salivario, ¿sí? Y un canal en la parte superior por donde va a ingresar la comida, que va a denominarse sivario. Lo dice ahí, sivarium, ¿sí? Es decir, la comida va a ir por el sivario y va a ingresar después de haber sido masticada por el aparato bucal. Va a pasar por la faringe, que es esta porción, directamente hacia el esófago. Ya el esófago, como vemos acá, presenta varias modificaciones. En algunos casos puede presentar buches, que son lugares donde el insecto puede guardar cierta cantidad de este material, es decir, de sustrato. Más hacia la porción trasera vamos a encontrar un proventrículo que tiene función de predigestión, es decir, eso que ya se masticó afuera en la boca del insecto sigue siendo triturado en el proventrículo. Para ello tiene una conformación muscular muy particular. Y hasta ahí, después de este proventrículo vendría la válvula cardíaca, ¿no? Que es una válvula parecida a un esfínter, es decir, una válvula muscular que cierra y abre un orificio para permitir la entrada del material e impedir que vuelva a salir. Bien, vamos al mesenterón. ¿Qué pasa en el mesenterón? Perdón, volvamos un poquitito atrás al estomodeo. Tanto el estomodeo como el proctodeo, es decir, la parte inicial y la parte terminal
del sistema digestivo están recubiertas por dentro, por supuesto, con exoesqueleto. Es decir, que el exoesqueleto del insecto se ha invaginado, se ha metido hacia adentro del insecto por la boca y ha recubierto todo ese esófago, toda esa faringe, hasta llegar a la válvula pilórica. Ya en la válvula pilórica deja de estar presente y en el mesenterón desaparece. Entonces el mesenterón no tiene esa protección del exoesqueleto. Lo que tiene es una membrana peritrófica, lo dice ahí, ¿no? Una membrana peritrófica que tiene una característica muy particular, que es una membrana selectiva. Es decir, deja pasar algunas cosas y otras cosas no. ¿Qué es lo que deja pasar? Los nutrientes. Acá es donde el insecto va a absorber los nutrientes del alimento a través de la membrana peritrófica. ¿Sí? Fíjense que al inicio del mesenterón también tenemos estas bolsitas denominadas ciegos gástricos, ¿sí? Que pueden ser más grandes, más pequeñas, más al centro, más alejadas, pero que todas tienen la misma conformación. Son bolsitas que no tienen salida, por eso se llaman ciegos, ¿no? Estos ciegos lo que van a permitir es aumentar la superficie de contacto del sustrato con la membrana peritrófica para que pueda haber una mayor absorción. Pero no solamente eso, sino también en esas porciones de tejido se van a encontrar grandes cantidades de colonias bacterianas, por lo general, pero en general son colonias de microorganismos que permiten la degradación de algunas sustancias que de lo contrario no podrían degradarse y asimilarse, ¿no? Fundamentalmente la celulosa. La celulosa es un componente de las paredes celulares de algunas plantas, generalmente también las plantas que presentan un crecimiento secundario, ¿no? Es decir, que cuando el insecto se alimenta de celulosa, la celulosa no va a ser degradada por el mismo insecto, sino que va a ser desmenuzada y degradada por los microorganismos presentes en los ciegos gástricos. Una vez que ellos lo asimilan como parte de su cuerpo, luego los expulsan en forma de deyecciones o cuando se mueren. Y es en ese momento donde quedan a disposición para ser absorbidas por la membrana peritrófica. De lo contrario, los insectos no podrían alimentarse de celulosa, es decir, podrían, pero la celulosa no les brindaría ningún tipo de nutriente. Bien, el mesenterón va a ir hasta la válvula pilórica, pero antes de continuar, imaginémonos que un bolo alimenticio ingresa en la boca de este insecto que estamos representando y que luego de atravesar toda la faringe y el esófago pasa por la válvula cardíaca e ingresa al mesenterón. Al ingreso del mesenterón sigue avanzando con los movimientos peristálticos que tiene este insecto en su parte interior, y en la medida que va ingresando, aparte de disponerse para ser absorbidos los nutrientes que están en ese bolo alimenticio, van a ir sin querer, por supuesto, rompiendo parte de la membrana peritrófica. Y esa membrana peritrófica, cuando se rompe, deja de funcionar como corresponde. Por lo tanto, esa rotura debe ser subsanada muy rápidamente. Quien reemplaza la membrana rota son las células regenerativas, que son estas que están acá abajo. Si vemos este corte en el mesenterón, mejor dicho, vemos que esta es la parte de la membrana peritrófica. Por debajo hay células corticales que van a ser las que asimilen los nutrientes, y por debajo de las células corticales están las células regenerativas, que son las que van a volver a formar esta membrana peritrófica cuando se rompa. Bien, después del mesenterón
y a través de la glándula pilórica, de la válvula pilórica, mejor dicho, llegamos a la parte terminal que es el proctodeo. ¿Sí? En el proctodeo vamos a encontrar las secciones del ilium, del colon y del recto, terminando en el ano. Bien, el tránsito por esta parte del intestino, bien digo, es un tránsito más bien lento, pero que no es tampoco muy difícil de recorrer. Asociado a este proctodeo van a estar estructuras denominadas los túbulos o tubos de Malpighi, ¿sí? Que son estos que se representan acá. ¿Qué van a hacer estos tubitos de Malpighi? Van a trabajar o van a hacer el mismo trabajo que haría un riñón. Es decir, van a tomar de la hemolinfa, de la sangre del insecto, los componentes que son de desecho y los van a limpiar desde ahí y los van a liberar en la parte del proctodeo para que se pueda ir con las deyecciones. ¿Sí? En el proctodeo también va a haber una recuperación de agua. Recordemos que los insectos, la gran mayoría de ellos no beben, es decir, no beben agua, eso es lo que quiere decir, no van en busca de agua, sino que el agua la obtienen de la recuperación de agua de los alimentos de los cuales se van a servir. Bien, el proctodeo también tiene en su parte interna un tapiz de exoesqueleto, por lo tanto está protegida por esa sustancia. Vemos entonces en esta imagen la representación de lo que es la cámara filtro o cámara de filtro. En esta imagen nos va a mostrar en distintos colores la ubicación del estomodeo con el número 1, con el número 2 y hasta el número 6 inclusive va a describir el mesenterón, ¿sí? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6 son descripciones de las partes del mesenterón. Y el proctodeo, que sería la parte 9, la 10, los túbulos de Malpighi, el número 7. Fíjense lo siguiente. El recorrido que debería realizar el alimento lo voy a hacer con la flechita, ¿sí? El alimento debe recorrer el número 1, pasa al 2, por acá el 3, pasa al 6, sigue este recorrido, hace estas curvitas sinuosas, por acá, por acá, por acá, por acá, y sale hacia el proctodeo para irse por el ano. Ese es el recorrido que naturalmente debería seguir el alimento, ¿verdad? Pero en este caso hay algunas variantes. ¿Qué pasó? Primero que nada, el alimento ya no es sólido, es un alimento líquido, es decir, que el insecto se alimenta de líquidos, de fluidos. Es una modificación para fluidófagos. La otra condición que debe tener para presentar este tipo de modificación es que tenga una acción expoliatriz o expoliante con P, no con F. ¿Cómo es esto? La acción expoliatriz es que el insecto inserta el aparato bucal y de ahí empieza a alimentarse y no se detiene. ¿Sí? Es una alimentación permanente, una succión permanente de la savia. Tercero, generalmente los insectos que se alimentan de savias provenientes del floema son los que van a presentar este tipo de cámara. Recordemos qué componentes trae el floema. El floema fundamentalmente trae los fotosintatos ya modificados por la fotosíntesis en sustancias azucaradas. Entonces tiene una alta concentración de azúcares. ¿Qué es lo que hace esta cámara filtro? Fíjense. A partir del 2, el 3, el 6 y esta parte blanca, ¿sí? Es mesenterón.
Cada una de estas porciones se llama ventrículo, ¿sí? Y fíjense cómo, esto es lo interesante de la cámara filtro, cómo el mesenterón vuelve sobre sí mismo y se asocia a la primera parte del mesenterón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto hay una íntima unión entre estas curvas que están dando acá, ¿sí? Y esta parte del mesenterón. Todo esto está envuelto inclusive por esta parte amarilla, por esta porción amarilla, que es una membrana peritoneal, es decir, que sujeta y adhiere de mejor forma las dos partes, la parte inicial del estomodeo y la parte, perdón, del mesenterón y la parte final. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el alimento? Parte del alimento, una vez filtrado, viene por acá por el 1, pasa por la válvula cardíaca y en vez de hacer todo el recorrido salta y se entra por acá y directamente ya sale a prostodeo, ¿sí? Es como que ha hecho un bypass, un salto entre una a otra cosa. Para ello esto debe estar íntimamente ligado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a filtrar? Lo que va a filtrar por lo general son componentes diferentes a los azúcares. Lo que yo ya no quiero es que haya tanta azúcar. Quiero que los azúcares pasen derecho al prostodeo. Ya no necesito tanta azúcar. El azúcar que necesito se va a ir quedando en todo este tramo, ¿sí? Entonces yo necesito filtrar ese azúcar y dejar que el azúcar se vaya y se queden algunos componentes que son los nutrientes que le van a faltar al insecto para tener una dieta equilibrada. Por lo tanto, esa eliminación de agua más hidratos de carbono en una concentración más o menos alta pasa al prostodeo. Vuelvo un poquito acá, vuelvo ahí. Este es el prostodeo, pasan al prostodeo y en el prostodeo hay una parte que dice reabsorción de agua. Entonces vamos a tratar de razonar al respecto, ¿sí? Recordemos que el insecto se alimenta de floema, que tiene una gran concentración de azúcares, de hidratos de carbono. En vez de hacer todo este recorrido, directamente pasa por acá y va eliminando muchos deshidratos de carbono. Pero cuando llega al prostodeo, esas aguas con hidratos de carbono, se recupera el agua, es como que ha ido sacándole agua y ha ido concentrando aún más esa sustancia que va a eliminar. Entonces, ¿qué tiene esa sustancia que va a ser eliminada? Tiene agua y una alta concentración de azúcares. Y uno se imagina, ¿qué pasa si echo azúcar en agua caliente? El agua se va a diluir, el azúcar se va a diluir y después si dejo hirviendo eso, se va a empezar a evaporar el agua hasta quedarme una sustancia muy parecida al caramelo, ¿no? Una sustancia viscosa, muy dulce, pegajosa, parecida a una miel, por eso se denomina melado, ¿no? Un melado. Ese melado lo van a secretar en forma de deyección, encima van a ser los excrementos de estos insectos, los que tengan la cámara filtro, y se van a ver así como se ven en las imágenes, ¿no? Las deyecciones con una gran cantidad de azúcares que aprovechan muy bien las hormigas, se las ve acá, alimentándose del melado. Pero estas hormigas no solamente se alimentan ellas del melado, sino que también pueden llegar incluso hasta a ordeñar a los pulgones, en este caso que se ven acá, para que produzcan más de este melado, de esta miel, ¿no? Y cuando viene algún depredador a alimentarse de los pulgones para que ya no haya más pulgones, las hormigas lo pelean, fíjense acá, no lo dejan acercarse. Este melado que hay en superabundancia y cae sobre las hojas inferiores, se deposita sobre ellas y queda como una sustancia blanquecina o translúcida encima del sustrato, ¿no? Pero ¿qué pasa?
posteriormente es atacada por unos hongos que son saprófitos, es decir, se alimentan de materia muerta, de materia restante, y que se manifiestan con unos cuerpos de color negruzco, como se ven en estas hojas de acá abajo, una especie de hollín que se depositará sobre las hojas, que no es nada más que el cuerpo del hongo que se está alimentando del melado que ha caído en esas hojas. Este daño se lo asocia a hongos del género Fumago, de ahí que se denomina fumagina. Y esta fumagina que se adhiere a las hojas lo que hace es reducir la área fotosintética, es decir, hay menos fotosíntesis y menos respiración, porque también está tapando muchos poros. No sé si se entiende. Bien, avancemos. Sistema excretor. Bueno, acá ya lo hemos visto. ¿Sí? Tengo una duda. Adelante. Con respecto a sobre cámara filtro, Sí. ¿está presente en todos los insectos? No. ¿O depende de la alimentación del insecto? Muy buena pregunta. Yo les había dicho que cuáles son las condiciones. Primero, que el insecto tenga un aparato bucal picador suctor y que se alimente de floema, porque el floema es el que tiene una alta cantidad de hidratos de carbono, ¿no es cierto? Segundo, que el insecto esté alimentándose permanentemente de ese floema, ¿sí? Es decir, que tenga la capacidad de alimentarse continuamente del floema. Estos insectos que presentan las características que hemos mencionado antes son nada más que, es decir, hay más, pero nosotros los representamos como 4 grupos. Los pulgones, que los hemos visto acá en la imagen, son estos. Las cochinillas, que vamos a verlas más adelante seguramente. Las moscas blancas, que son estas que están acá arriba a la derecha. Pulgones, moscas blancas, cochinillas. Y los cílidos, que nos vamos a ver muchísimo más adelante, que son los 4 grupos más importantes que generan este melado. Obviamente no son los únicos, hay otros más, pero son los que más nos importan. Bien, al respecto del sistema excretor, entonces decimos que el sistema excretor es el que está asociado a la eliminación de sustancias que no son bienvenidas, que no están, digamos que no son de beneficio para el cuerpo del insecto. Funcionan muchas veces, como lo hemos dicho hace ratito, como los riñones de nosotros, ¿no? Y están asociados fundamentalmente al túbulo de Malpighi, que recoge de la hemolinfa todos los desechos, los vuelca hacia el proctodeo. Hasta ahí el sistema digestivo. Vamos al respiratorio. En el sistema respiratorio nosotros nos vamos a dar con que los insectos, lo habíamos dicho hace un momento al principio, los insectos respiran fundamentalmente por tráqueas. Las tráqueas son unos tubos muy parecidos a lo que son los tubos corrugados que se utilizan en construcción, muy parecidos. Veamos entonces en qué consiste. Este sistema respiratorio se va a abrir al medio desde el cuerpo del insecto a través de un espiráculo, que es un pequeño orificio ubicado en la parte pleural del insecto. Por lo general tiene 2 espiráculos en el tórax y 8 o 9 en la parte del abdomen, siempre rodeados por una parte más oscura llamada el peritrema, ¿sí? Peritrema, peri de alrededor, ¿no? Fíjense en el caso de la foto que tenemos acá de la oruga esta, que es blanca con negro y amarillo. Hay estas partes ovales que tienen una rayita blanquecina, ¿sí? Serían los espiráculos. Y el peritrema, mejor dicho, de cada uno de estos espiráculos es la parte oscura que los rodea. Bien. Hacia el interior del espiráculo, creo que tengo una imagen acá.
Hacia el interior del espiráculo se encuentra un área de reserva que es denominada atrio, que es una parte ancha del cuerpo de insecto donde puede reservar de alguna manera aire, ¿no? Esto en el caso de algunos insectos acuáticos. Posteriormente al atrio se encuentra una válvula y después de la válvula ya está la tráquea, que es esta que habíamos dicho que parece un tubo corrugado. Se ve ahí. Ahora, este tubito corrugado podría colapsarse igual que una manguera de bomberos, ¿sí? Cuando la manguera de bomberos está vacía, se colapsa y se aplasta, se hace plana. Acá podría pasar lo mismo, si no hubiera paso de aire, esta tráquea colapsaría y se aplastaría. Bueno, para evitar todo eso, hay anillos que se encuentran adheridos a la tráquea que tienen características de rigidez, ¿sí? Son anillos de quitina que le van a dar, como dije antes, la rigidez. Eso va a impedir que las tráqueas colapsen. Bueno, una vez que ya está dentro el aire, haber pasado por el espiráculo, por el atrio, por las válvulas y ya dentro de las tráqueas hacia el interior del insecto se van a dividir primero en tres ramas fundamentales, ¿no? Una rama dorsal, una rama ventral y una rama central que va a repartir el aire hacia los distintos órganos del cuerpo. ¿Sí? En la medida que las tráqueas van ingresando al organismo del insecto, se van a subdividir cada vez más finitas, ¿no? Y voy a empezar a tener dimensiones mucho más pequeñas que voy a denominar traqueolas, ¿no? De tráqueas pasan a más chiquititas que son las traqueolas. Y esas traqueolas deben llegar fundamentalmente hasta la parte más alejada de los tejidos del insecto, porque ahí es donde va a intercambiar el oxígeno que ha traído el sistema y va a retirar el dióxido de carbono que se lo van a entregar las células asociadas. ¿Dónde se produce este intercambio gaseoso? Se produce en una sola célula. Es la célula donde terminan las tráqueas, en las traqueolas mejor dicho, es en una célula llamada traqueoblasto, que es una célula en forma de estrella, como se ve acá. Este traqueoblasto va a permitir que el aire que ha ingresado deposite el oxígeno en las células y retire el dióxido de carbono provenientes de respiración. Sistema nervioso. Hasta acá me siguen, ¿no? Estamos clarito. Vamos a hacer el sistema nervioso y vamos a dejar ahí la clase porque si no va a ser demasiada información que ustedes tengan que procesar. Bien, el sistema nervioso está compuesto por una serie de ganglios nerviosos y está basado fundamentalmente en esta estructura denominada neurona, que es la célula básica del sistema. Esta neurona tiene tres partes bien diferenciadas. Esto que es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo de la neurona, donde se inserta el núcleo que tiene toda la información genética. Salen de este cuerpo, ¿sí? Salen de este cuerpo una estructura tubular alargada denominada axón. Este axón, como se ve acá, es alargado y tiene algunas relaciones químicas que en algún momento voy a repasar con ustedes, ¿sí? Y rematan en estas estrellas, en estas puntas de estrella que son las dendritas, ¿sí?
adosada a esta imagen de la neurona hay otra neurona a su lado, ¿sí? Esta sería la neurona presináptica y otra que está después de esa sinapsis que se muestra acá. Acá dice sinapsis. Después habrá otra neurona, donde esta neurona siguiente tiene esta sinapsis adherida a esta sinapsis. Ahí está, ahora sí se ve. Bien, entonces tengo una célula sináptica y otra célula postsináptica. Bien. Vamos a ver que los insectos no poseen cerebro, sino una serie de ganglios, de ganglios nerviosos que van a jugar un rol importante parecido, muy parecido a lo que hace un cerebro, ¿sí? Y entonces vamos a ver que vamos a diferenciar fundamentalmente dos ganglios que se ubican en la parte del esófago, ¿sí? Si esto fuera el esófago, que estoy mostrando acá, que está el buche, si esto fuera el esófago, por arriba tengo una masa ganglionar supraesofágica, es decir, por encima del esófago. Voy a tener otra subesofágica o subesofágico, y luego adosado a esta cadena, perdón, a esta porción subesofágica, voy a tener una cadena ganglionar ventral que va a recorrer todo el cuerpo del insecto. Veamos un poquitito qué tenemos acá. Este ganglio que se ve aquí tiene tres porciones: un protocerebro, que sería este, y que inerva fundamentalmente los ojos; un deutocerebro, que está en la parte central, perdón. A ver si... Bueno, ¿qué inervan entonces? El protocerebro va a inervar fundamentalmente los ojos. A ver, ¿tenemos eso? No. El protocerebro va a inervar, es decir, va a actuar, va a recoger la información de los ojos del insecto. El deutocerebro está asociado fundamentalmente a las antenas del insecto. Y el tritocerebro está asociado a las piezas bucales. Algunas, no a todas, a la mayoría. Luego tenemos el ganglio subesofágico, que también tiene características muy parecidas al ganglio supraesofágico, pero que inervan algunas otras cosas. Por ejemplo, el ganglio subesofágico inerva todo lo que son las vísceras del insecto y forman parte del sistema paralinfático, del sistema nervioso central, ¿no? Simpático, mejor dicho. Bien. Luego la cadena ganglionar que recorre toda la parte ventral del cuerpo del insecto también está inserta a algunos otros órganos, como por ejemplo los cercos, las patas, los espiráculos, algunos que se abren y se cierran, en fin, muchos otros órganos, ¿sí? Sigamos. Ahí está la cadena ganglionar ventral. Los insectos poseen órganos sensoriales que pueden ser mecanorreceptores, quimioreceptores, higroreceptores y termorreceptores. ¿Qué quiere decir? Que con esos órganos sensoriales pueden diferenciar algunas señales, ¿no? Los mecanorreceptores hacen referencia a pelos, espinas y escamas que son táctiles, que devuelven el movimiento o dan sensación de movimiento. Los quimioreceptores, que pueden ser sensorios, olfatorios, en el caso de antenas, palpos, y también pueden ser de tipo gustativo, ¿sí? Bueno, obviamente reciben las señales de los químicos, ¿no?
Los higroreceptores que están presentes en la antena, en la parte ventral del abdomen, en palpos, generalmente lo que van a determinar es la cantidad de humedad presente en el ambiente. En los termorreceptores lo mismo, pero en el caso de la temperatura. La transmisión del impulso nervioso, y con esto quiero cerrar porque es algo muy complicado de explicar y me gustaría dejárselos en un video también, ¿sí? Vamos a tratar de que sea sencilla la explicación. Los neurotransmisores que van a participar en esta transmisión del impulso nervioso van a ser una sustancia llamada acetilcolinesterasa. ¿Sí? Acetilcolinesterasa es una sustancia, perdón, acetilcolina, discúlpenme. La acetilcolina es una sustancia que es una proteína constituida por muchos aminoácidos y que va a permitir la transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo se da el impulso nervioso? Bueno, se da cuando hay un estímulo sobre la neurona, que puede ser también una respuesta a un estímulo, y esta neurona podría o no estar asociada a algún músculo. Supongamos que sí está asociada a un músculo. Primero recibe la sensación de calor, supónganse, ¿sí? Supónganse que un insecto toca una superficie que está muy caliente, ¿sí? Con sus termorreceptores genera esta información, y la información va a viajar a través de las neuronas por todo el cuerpo de las neuronas y va a llegar hasta la parte terminal de las dendritas, donde en unas bolsitas, en unas vesículas, está la acetilcolina, que se libera al medio y llega hasta un sitio, hay un sitio específico de anclaje de la acetilcolina, con un mecanismo denominado llave cerradura. ¿Qué quiere decir? Que en ese sitio de acción solamente puede entrar la acetilcolina, ninguna otra sustancia. Una vez que la acetilcolina se unió a este sitio específico, la transmisión ha pasado de una célula presináptica a una postsináptica, ¿sí? Y así va a viajar el impulso nervioso a través de cada una de las células dispuestas en el cuerpo. La respuesta va a venir después de que llegue a los ganglios, ¿sí? Esa información ha llegado a los ganglios, que era que la superficie estaba caliente, entonces el ganglio le tiene que responder algo, ¿sí? Y generalmente esa respuesta tiene que ver con el movimiento muscular, es decir, saca la pata de ahí, mover la pata para que no te quemes, una cosa por el estilo. Entonces esa información también viaja ya también ahora de forma inversa, ya no por las mismas células, sino por otras células que recorren el camino inverso y que terminan en un músculo que hace que se retraiga y se levanta de donde está donde está recibiendo el estímulo. No sé si se entiende. Bien, para que el estímulo o la respuesta, en el caso del movimiento del músculo, cesen o terminen, aparece en el medio una sustancia llamada la acetilcolinesterasa. Es una enzima que va a degradar a la acetilcolina, ¿sí? Es decir, que una vez que se ha acoplado la acetilcolina a la neurona, viene la acetilcolinesterasa, se acopla a la acetilcolina, la rompe, la destruye y el impulso o la respuesta ha cesado, termina. Si no terminara el impulso nervioso, el insecto seguiría moviendo esa pata continuamente hasta que se canse. Y si esa pata no fuera una pata, sino pónganle que fuera los músculos que mueven los corazones de los insectos, bueno, pues llega un momento de cansancio y el movimiento se termina y el insecto puede llegar a morir, ¿sí? Bien, vamos a dejar acá, si les parece bien a ustedes, esta parte, porque quiero ilustrárselas mejor cuando estemos en presencial, ¿sí?
Vamos al sistema circulatorio. ¿A qué hora estamos? Son las 12:10. Sí, termino con esta partecita y ya los libero. En el caso del sistema circulatorio de los insectos es un sistema abierto, se dice un sistema lacunar. ¿Por qué se dice así? Porque quiero que se imaginen una bombucha, ¿sí? Una bombucha que está llena de agua, que vendría a ser la hemolinfa. Así está el insecto con su hemolinfa dentro. Ese hemolinfa debe moverse continuamente y ese movimiento lo recibe con el movimiento que realiza el insecto, ¿no? El insecto se va moviendo y la hemolinfa también lo va haciendo, va llegando a todos los lugares del cuerpo del insecto. Pero ¿qué pasa cuando el insecto está quietecito? ¿Sí? No se mueve por alguna razón. En ese momento entran en juego estos vasos dorsales o corazones que recogen la hemolinfa y la hacen circular con pequeños movimientos de palpitaciones y movimientos de impelencia y expelencia, ¿sí? Eso va a hacer que la hemolinfa no se detenga y no pierda cualidades. ¿Sí? Es muy sencillo este sistema. Bien, ahí está lo mismo, como se produce la secuencia de migración de las aguas, perdón, de la hemolinfa, la secuencia de migración de la hemolinfa desde las partes más recónditas hasta los corazones, ¿no? Que tienen estos agujeritos que se llaman ostiones o ostias. Entra por acá y se va a recircular. Muy sencillo. Sistema glandular. Bueno, hay insectos que poseen glándulas para todo tipo de cosas. Por ejemplo, pueden ser sericíparas, ¿sí? Que secreten cera. Algunas cochinillas lo hacen bien. Laquíparas, que secreten lacas. Sericíparas, que secretan seda, ¿sí? Como por ejemplo los gusanos de seda. Aquí en esta imagen está mostrando muy bonito cómo un gusanito de seda está formando ese hilito tan fino. Glándulas odoríferas, por ejemplo en este caso esta chinche, que es una juanita, tiene una glándula odorífera acá que no es nada grato tocar, ¿no? Sistemas endocrinos que pueden generar hormonas, neotrenina y ecdisona. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. También hay sistemas que secretan feromonas, que son sustancias que pueden permitir la comunicación entre individuos de la misma especie, ¿sí? Pueden ser hormonas de atracción sexual, hormonas de inhibición, de gregarización o de alarma, ¿sí? Por ejemplo, en estos dibujitos, en estas fotografías, mejor dicho, acá en este caso estas chinches se están gregarizando, se están juntando porque tienen estas glándulas que secretan sustancias que les avisan que deben estar juntas. En este otro caso es una trampa que se utiliza para disponer acá en la parte superior de una mecha embebida en un atractivo sexual que atraiga a los machos y queden pegados en la base. Y por último, las de atracción sexual, ¿sí? Perdón, no son de inhibición, estas son de inhibición. ¿Qué pasa? Una hembra de este insecto que se ve aquí en la pantalla, que es una muestra de la fruta, pone su huevo dentro de esta fruta, pero para que no se acerque ninguna otra hembra a poner que sea inhibitorio, digamos, deja su rastro alrededor de la picadura, es decir, que esa sustancia que ha secretado el insecto hace que otras hembras no vengan a oviponer en el mismo lugar. Los sistemas reproductores, muy sencillos, los explicamos muy básicos. En general esta imagen me ayuda, la que estamos viendo me ayuda a reforzar un conocimiento, que es que el macho siempre es el más pequeño, ¿sí? En este caso es el individuo más pequeño versus una hembra que es más grande. Bien. Ese es el sistema reproductor femenino, muy sencillo, muy parecido a cualquier sistema reproductor femenino, ¿no? Con unos ovarios donde se van a producir las gametas femeninas, un oviducto lateral por donde bajan esos ovarios, sí bien digo, no los ovarios, sino por donde bajan
los embriones, ¿sí? En este caso. Una espermoteca, que es un reservorio de esperma que ha juntado en las diferentes cópulas que ha tenido, ¿sí? Y luego un gonoporo, una vagina y alguna glándula accesoria, ¿sí? No es muy difícil de entender. Y el masculino, lo mismo, que presenta dos testículos donde se producen los espermatozoides, de ahí por un vaso eferente y un vaso deferente se van hacia las vesículas seminales, que son estas bolsitas donde se aloja una gran cantidad de gametas masculinas, ¿sí? Listas y dispuestas a la cópula. Un órgano copulador, que es el pene, lo habíamos visto, es un aedeago. En el caso de la hembra no tiene ningún nombre diferente. Formas de reproducción. La reproducción puede ser sexual cuando hay cópula y una oviposición, se dejan huevos. Puede ser asexual, es decir, sin intervención de alguno de los dos sexos, directamente por la activación de los embriones, que son denominados oocitos cuando no hay cópula. De estos huevitos oocitos emergen los adultos, que son clones de la madre, ¿sí? La reproducción asexual puede ser arrenótoca, telítoca, deuterótoca. Arrenótoca cuando da solamente machos, telítoca cuando da solamente hembras, y deuterótoca cuando da una cantidad de hembras y de machos diferentes, ¿sí? Me refiero a la paidogénesis como una de las formas de reproducción muy particular que, digamos, se presenta en una sola especie dentro de lo que es himenóptero. La paidogénesis o parto de niñas se da en condiciones ambientales desfavorables para las larvas de los himenópteros, de algunos himenópteros, que rápidamente van a, digamos, a producir, siendo juveniles, ¿sí? Una larva que es un juvenil pueda llegar a producir una descendencia, ¿sí? Por reproducción asexual de otras larvas que van a vivir dentro de la larva madre y se van a alimentar de esa larva madre, ¿sí? Pero son variantes muy particulares para responder a, digamos, factores ambientales muy adversos. La poliembrionía. La poliembrionía hace referencia a que de un huevo que se ha puesto emergen muchos individuos. Eso es un huevo que tiene muchos embriones. El hermafroditismo se da muy poco en los insectos de interés agronómico. Básicamente tenemos una sola especie, que es Ciceria purchasi, con esta característica, que es llevar los órganos masculinos y los femeninos en el mismo individuo. Nada más que no se puede autofecundar, debe cruzarse con un individuo de la misma especie para poder tener una copia. La ovoviviparidad y la viviparidad. La ovoviviparidad hace referencia a que dentro del cuerpo de la madre se forma el huevo con el corion, con la cáscara, pero cuando va a emerger el individuo de ese huevo, dentro de la madre, bien digo, se rompe el huevo y emerge una forma viva. Por eso se llama ovo, porque está presente el huevo dentro de la madre. Ovoviviparidad, porque nace un organismo viviente, vivo. La viviparidad también tiene la misma característica, nada más que en la viviparidad no ha habido formación del huevo, está el embrión solo, no tiene una formación de cáscara o de corion, ¿sí? Es decir, que solamente el individuo se va a ir formando solito hasta llegar a, digamos, a emerger como una forma viva también, ¿no? Y